Hoy vamos a hablar, que voy a aprovechar los miércoles que el hermano Jeff no está y yo puedo enseñar, y vamos a hablar quiero hablar sobre 4 cosas de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la inspiración. ¿Sabe usted lo que es la inspiración de la Biblia? ¿Alguien me puede decir? Cuando usted dice, bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Han oído eso? ¿Qué quiere decir eso? Uy, qué serio se pusieron. Que Dios se las reveló, pero revelar es otra cosa. ¿Ok? Pero más o menos. Que Dios puso la palabra dentro. Ok. Muy bien. ¿Alguna vez han oído ustedes, dice, oh, esa persona está inspirada? ¿Verdad? Oh, se inspiró y escribió un poema. ¿Algunos de ustedes ahora que acaba, perdón? Nace de Dios. Ok, wow, aquí tenemos muchos teólogos, muy bien. Y a veces oímos, ¿verdad?, que una persona se inspiró, que estaba inspirada. ¿Algunos de ustedes que pasó el 14 de febrero les ocurrió eso? Algunos ni saben qué fecha es esa, ¿va? Ok. Bueno, cuando hablamos de eso, no tiene que ver nada con lo que la Biblia habla de inspiración. Entonces, por eso queremos aprender un poco esta noche. Y hay mucha controversia en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios, porque algunos no quieren creer, algunos dudan de que esto es palabra de Dios. Se llama Biblia, pero muchas veces nosotros nos referimos a las Escrituras. A veces decimos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar, porque Dios usó a unos 40 hombres para escribir lo que aquí tenemos ahora. Una tremenda diferencia con algunas religiones en el mundo que tienen un libro, que siguen ese libro, pero ese libro lo escribió un solo hombre. Y esa persona ya ni existe. En cambio, la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita por más de 40 hombres en diferentes tiempos, en diferentes edades, diferentes lugares, y todo coincide. Wow, es increíble, ¿no es cierto? Así que, entonces, ¿qué significa inspiración? Le voy a dar un par de definiciones, pudiéramos decir, pero la primera tiene que ver y decir, inspiración es Dios supervisando y dirigiendo a los hombres para escribir sus palabras, las palabras de Dios. Entonces Dios como que está supervisando que lo que Él quiere que se escriba, eso se escriba. Alguien también nos dice, es el proceso por el cual Dios, como instigador, trabajó a través de profetas humanos y esto es importante, sin destruir sus personalidades. Es decir, Dios usó a estos profetas, a estos hombres de Dios, sin distorsionar o cambiar su personalidad o su estilo, para escribir lo que lo que Él quería que usted y yo tengamos hoy en día. Entonces, esto es importante porque Dios pudo haber dado toda la Escritura directamente y ya, sin embargo, siempre ha sido su plan usarnos. Siempre ha sido su deseo de que nosotros, los seres humanos, tomemos parte en lo que Dios ha creado. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la inspirada palabra de Dios? Vamos a ver que la misma Escritura lo afirma. Y eso es lo que nos va a ocupar esta noche. De aquí vamos a sacar la inspiración, porque empezamos a tratar de leer libros y formar teorías, y bueno, este dijo y aquel otro dijo, y lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer. No. La misma palabra de Dios nos va a enseñar que es palabra de Dios y no de hombres. Quiero que vayan a Segunda de Pedro. Y hoy vamos a andar por algunos versículos, por aquí y por allá, ¿verdad? Pero aquí en Segunda de Pedro, y vamos a leer en el primer capítulo, miren lo que el apóstol Pedro escribe.
versículo 20, y vamos a regresar también a este pasaje más adelante. Dice en el versículo 20, 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, aquí está hablando de su interpretación. En otras palabras, la Biblia dice lo que quiere decir y no necesita la interpretación de humanos. Y muchas veces hay muchos que queremos decir, bueno, es que esto dice esto y déjeme explicarle esto, y a veces para acomodarnos a nosotros mismos. Pero dice aquí claramente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana, porque, noten lo que dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos con una clara evidencia, y vamos a ver otros versículos también que nos van a ayudar a entender esto, que Dios me está diciendo a mí que su palabra, Él me la trajo a ustedes y a mí, hoy la tenemos, porque Él usó a unos hombres, y es interesante porque aquí dice, a los santos hombres de Dios. Entonces no era cualquier atravesado ahí, ¿verdad?, que se encontró por ahí. Pero sí fue una persona que estaba dispuesta a ser usada por Dios, para que Él pudiera escribir lo que Dios deseaba, porque dice que no fue por voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios, porque hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver en unos momentos lo que queremos decir cuando hablamos inspirados, qué es esto que habla específicamente. Entonces, como hijos de Dios, usted y yo, si nosotros profesamos ser hijos de Dios, es muy importante que yo entienda y que yo decida si de veras yo creo que este libro, que esta palabra es de Dios. Porque no es cierto que hay duda por ahí. Y eso es lo que hace el enemigo, querer hacernos dudar. Eso es lo que hace nuestro enemigo, querer hacernos dudar de que lo que estamos leyendo, ¿cómo sabe usted que eso de veras Dios lo escribió? Ahora, esto es lo interesante, porque la gente que va a hablarnos en contra de la Biblia, usualmente nunca la han leído. Han oído cosas, han leído algunas porciones, pero no la han leído. Entonces, cuando una persona venga y empiece a discutir con usted, pregúntele, un momentito, antes de seguir, ¿ha leído la Biblia? Y le va a decir, sí, claro. Dice, bueno, ¿cuánto? O sea, ¿la ha leído de Génesis al Apocalipsis? Oh, no, he leído alguna. Entonces mejor ni discutamos, porque ¿cómo va a hablar usted de algo que ni siquiera la ha leído? Y es como que alguien se ponga, ¿verdad?, a discutir de fútbol y no sabe ni cómo patear la bola y no sabe lo que el árbitro está diciendo o qué es un saque de mejor ni me meto ahí porque a lo mejor ni yo mismo voy a decir, ¿verdad? Pero me explico, a veces queremos hablar y decir, eso es lo que pasa con muchos. Entonces, la Escritura, lo primero que vamos a ver es que la misma palabra de Dios nos declara que es palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses. La Biblia es la mejor fuente en cuanto a probar su inspiración. Entonces, es importante que ustedes y yo, como hijos de Dios, si nosotros creemos en nuestro Dios, y por eso estamos hablando de los fundamentos importantes, es que entendamos, y no solo entendamos, que sabemos, y no solo que sepamos, y no solo que entendamos y sepamos, pero que creamos que esto es palabra de Dios. Y no solo por creer, pero es porque así lo afirma nuestro Dios. Pablo afirmó en el mensaje que él escribe a otros apóstoles que proclamaban en cuanto a la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses, y vamos a buscar el capítulo 2 y leamos el versículo 13. Mire lo que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿notan lo que está diciendo Pablo? Lo que ustedes oyeron no era yo, era palabra de Dios, ¿ok? Que oyeron de nosotros, que recibieron,
no como palabra de hombres. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Porque es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces pensemos un momento aquí lo que está diciendo el apóstol. ¿Ok? Primero él dice, tiene que ver con nuestra actitud. Porque una de las partes más importantes para nosotros como hijos de Dios es con qué actitud tengo yo hacia la palabra de Dios. Porque si eres una persona que hay que leerla, esa va a ser tu vida, ¿ok? Y no vas a poder salir adelante con muchas cosas, tal vez en lo secular, por aquí o por allá. Pero lo primero que el apóstol está reconociendo aquí a los hermanos de Tesalónica es la actitud que ellos tenían para recibir. Y aparentemente ellos tenían una buena actitud, porque dice que sin cesar damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibieron como palabra de Dios. No la recibieron como el apóstol. A veces, ¿verdad?, oímos un buen mensaje de la palabra de Dios y llegamos y decimos, ay, pastor, muchas gracias, qué mensaje. No, yo no tuve nada que hacer. Yo soy solo un instrumento, solo un mensajero, porque la palabra de Dios es la que va a actuar. Entonces, actitud tiene que ver mucho, y ellos reconocieron que era palabra de Dios, no del apóstol, porque dice aquí que la recibiste no como palabra de hombre, sino según lo que es en verdad la palabra de Dios. Y note lo que dice, la cual ¿qué? Actúa. Entonces, la palabra de Dios siempre va a actuar en las personas dependiendo de cómo la reciban. Entonces, si yo tengo una mala actitud, no vas a entender absolutamente nada, no vas a recibir nada. Pero si yo la leo, y aún a pesar de que quizás no estoy entendiendo, porque una de las cosas que vamos a ver a través de todo el Antiguo Testamento, y quizás aquí le voy a dar un desafío, un reto. Si estás leyendo tu Biblia y estás haciéndolo en porciones del Antiguo Testamento, subraya o haz o sobresalta algo cada vez que Dios dice cosas como esta. Génesis capítulo 6, vamos a ver algunos pasajes para que veamos que Dios está hablando directamente, porque muchas veces vamos a oír frases como Dios dijo, el Señor dijo, la palabra del Señor. Capítulo 6, y noten aquí en el versículo 13, 6:13. Dijo pues Dios a Noé. Aquí tenemos una plática directa de Dios para con Noé. Pero dice la palabra de Dios claramente, dijo pues Dios a Noé. Vamos a Números. Números, capítulo 22. Y estos son algunos versículos nada más. Y yo quisiera que en base a esto ustedes siempre estén atentos y observen, porque yo creo que a veces en la lectura no observamos este tipo de cosas. Pero en el capítulo 22, versículo 12, noten lo que dice aquí. Entonces dijo Dios a Balaam. Entonces dijo Dios a Balaam. ¿Ok? ¿Quién está hablando? Dios. Libro de Ezequiel. Y en Ezequiel hay muchas porciones. No hace mucho, el año pasado, cuando me tocó empezar ya a leer el libro de Ezequiel, me quedé muy trabado ahí porque es un libro de que así como que pareciera con no mucho interés y mucho juicio. ¿Ok? Pero lo interesante es que yo empecé a verlas muchas veces. Vean en el capítulo 29, por ejemplo, en el versículo 1. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces Dios habla directamente con Ezequiel. Vino palabra de Dios a mí. Versículo 3 de ese mismo pasaje. Habla y di. Así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Lo que estoy diciendo lo estoy repitiendo, dice él. Capítulo 30, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo.
Noten lo importante, noten cómo Dios siempre estaba hablando. Es lo que hoy no tenemos, porque ahora tenemos toda la Biblia. Y por eso no tiene que preocuparse, porque si Dios viniera en la noche y le habla a usted, y usted sabe que es Dios, posiblemente le va a dar un ataque cardíaco, ¿cierto? Ojalá que no, pero no va a pasar. Y en Primera de Pedro, donde estuvimos antes, capítulo 1, pero ahora el versículo 25. Primera de Pedro 1, 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces tenemos suficiente prueba de que Dios está hablando, de que Dios está diciendo, de que Dios le está diciendo a los profetas y le está diciendo a los escritores, tal como a Moisés, a Abraham, escribe esto, te digo que escribas esto. Y en el caso de Ezequiel son muchos los juicios que está dando. Entonces, siempre la palabra de Dios vamos a ver que usa muchos términos en relación al hecho de que es inspirada, es dada por Dios. Pablo, en 2 de Timoteo, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, recuerden que Timoteo es un joven, es un pastor joven, y él le dice lo siguiente, y son pasajes que vamos a usar varias veces esta noche, pero aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? La Biblia, la palabra de Dios, la que usted y yo conocemos. A veces decimos esa frase, pero era muy común en estos tiempos. Los cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice que toda la Escritura es inspirada. Toda. Ahora, cuando leemos esto, Pablo no le está diciendo al apóstol, no le está diciendo a Timoteo que esta Biblia, lo que Pablo le está diciendo es los rollos que él tenía, los escritos originales, porque no originales, pero copias de los originales, porque hay muchas copias y ahora tenemos copias. Entonces podemos decir que esto es inspirado, lo que tenemos sí, porque es copia de lo inspirado. Bueno, pero entonces podrían haber errores si fue copiar, porque cuántas veces ustedes y yo por copiar algo cometemos ciertos errores. Sí, pero Dios está en control. Dios está supervisando. Y eso es lo que vamos a ver en un minuto, qué es específicamente lo que quiere decir cuando dice inspirada. Porque esa parte es sumamente importante, ¿verdad? Pero dice que es inspirada. Y luego dice para qué es útil. Conocemos bien ese pasaje. Y si ponemos atención, y si somos estudiantes de la palabra, y si somos lectores de la palabra, ¿qué es lo que va a hacer la palabra en nosotros? ¿Nos va a qué? A enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir. Entonces, es Dios dando instrucción, corrección, redarguyéndonos siempre. ¿Por qué? Porque es Él directamente hacia nosotros. Pero eso no viene a través de la oración. Eso no viene con usted pasando 2 semanas orando al Señor para que Dios le dé dirección, si usted no lee. Porque ahí es donde Él está hablando. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Con lo que yo leo y con lo que yo oro, Dios nos guía. Porque a veces decimos, Señor, guíame. Y cuando Dios le muestra la guía, la pregunta que yo le hago es, ¿usted la sigue? Ya te dio el mapa. Guíame, ya está el mapa. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Lo vas a seguir? Entonces, por eso es importante que entendamos que Dios es el que está escribiéndonos, hablándonos, enseñándonos. Cuando Pablo está refiriéndose a los escritos de estos días, en esos días que Timoteo leía, era en los días en que ellos tenían quizás no la imprenta como nosotros la tenemos hoy. Palabra de Dios copiada fielmente.
Y por eso leemos hoy que toda la palabra de Dios es ¿qué? Inspirada. En el versículo 14, volvamos a leer, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Qué interesante, porque nadie persuadió a Timoteo sino la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la palabra. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, que a veces se nos olvida del poder que tiene la palabra de Dios para con nosotros. Ya hemos visto cómo en Hebreos, y vamos a ver esto en unos momentos, pero le está diciendo que tú te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Se está refiriendo a su madre y a su abuela, que le enseñaron. ¿Qué le enseñaron? La palabra de Dios. Y aquí un pequeño paréntesis para nosotros los padres. Qué importante es que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, pero no tipo sermón, ¿verdad? Porque los niños necesitan, más en el siglo XXI, necesitamos ser creativos. ¿Cómo vamos a comunicar la palabra de Dios a nuestros hijos? En una forma sencilla, nada complicado. Ahora quiero que vayan un momentito para que podamos entonces ver lo que es esto de inspirada, ¿ok? Porque vamos a poder decir que uno pudiera leer que toda la Escritura es respirada por Dios. También pudiéramos leer que es soplada por Dios. Ahora, ¿por qué puedo decir esto? Vayan a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y aquí tenemos la explicación de cómo Dios hizo al hombre. En el capítulo 1, Dios formó al hombre, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dios había hecho toda la creación, ¿recuerdan? Con solo su palabra. Ahí está hablando del poder, ahí está hablando de la autoridad de la palabra. Con solo decir. Pero cuando va a hacer al hombre, Él pudo haber dicho, sea el hombre. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo? ¿No se acuerdan? Lo formó del polvo, ¿se acuerdan? Lo formó. Entonces, ¿qué me indica eso? Él se tomó tiempo para formar al hombre. Qué precioso, porque no nos hizo como los animales o todo el resto de la creación. Tomó tiempo y Él nos formó, Él nos hizo. ¿Ok? Dice en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, esto es importante porque ahora aquí está el hombre hecho. No sé si alguna vez ustedes han visto un cuerpo humano sin vida, ¿verdad? Así era. ¿Ok? A lo mejor con un color diferente, qué sé yo. Pero Dios acaba de terminar. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer Dios? Dice en el versículo 7, y sopló en su nariz. Otra vez, Dios pudo haber dicho, respire. Dios pudo haber dicho, levántese y camine. Pero no. Note lo que Dios está haciendo. Dios quiere una comunión con el hombre. No lo hizo con los animales. Porque una vez que los creó, empezaron a respirar. Pero con el hombre, lo forma y después de formarlo, sopla en su nariz aliento de vida. No mal aliento como algunos podrían tener, ¿verdad? Sino que aliento de vida. ¿Se está dando cuenta usted, hermanos? Esto es una tremenda enseñanza en cuanto a que la vida que usted y yo tenemos viene de Dios. Bueno, no, es que mamá y papá me hicieron. Ellos tomaron parte, pero la vida te la dio Dios. Te la dio Dios. Y lo hizo con Adán. Sopló directamente en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante? Vayan ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Sopló en su nariz, le dio aliento, su aliento, y el hombre fue un ser viviente. Dios sopló al hombre lo que él quería que fuese escrito, porque aquí dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva.
¿Notan lo que está viendo? Lo que está diciendo el Señor, dice que es viva. Ese soplo de vida que Dios dio al hombre, lo puso en su palabra y lo puso a través de los hombres cuando Él les dio qué escribir, cuando Él los controla y les dice qué escribir. No como robots o muñecos, no, con toda su personalidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, hermanos, porque tiene el soplo de Dios, tiene la inspiración de Dios. Entonces, esto es lo que pasa a veces que, no, es que yo voy a esa iglesia y tengo un problema y lo que me recetan es leer la Biblia. No, es que tiene que haber más. Ahora, por supuesto, hay consejo, hay esto, pero seamos honestos, ¿cuánto de lo que tú lees obedeces? ¿Cuánto de lo que tú lees obedeces? Porque si así fuera, no habría psicólogos. No habría psicólogos. Porque aparentemente necesitamos personas que nos digan cómo vivir la vida cuando Dios te dio la palabra. Otra vez, no estamos diciendo y rechazando por completo a aquellos que nos pueden ayudar. Y vamos a estudiar, una de las cosas que vamos a aprender acerca de la palabra de Dios es que la Biblia es suficiente. No necesitamos nada más, es suficiente. Pero a veces, mire qué tan suficiente es que dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. ¿Alguna vez ha leído algunas porciones de la Biblia que usted dice, oh? Creo que es por esa razón muchos no la leen, porque no quieren ser confrontados con la palabra de Dios. Y Dios quiere hacerlo. Dice a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es esto? La palabra de Dios es viva y eficaz porque es su palabra. Es su palabra porque Él la sopló, Él la dictó. Vamos a ver algunas cosas. Él dictó, Él dijo qué poner. Ahora usó varios medios, porque por ejemplo en Génesis 37 vamos a ver que a veces lo que Dios hizo fue que dio sueños. En el caso de José, capítulo 37 de Génesis, versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y conocemos la historia aquí, porque tuvo dos sueños. Pero dice, y soñó y lo contó. Ahora, no es un sueño como muchos, ay, anoche soñé esto. ¿Qué querrá decir eso? Y ahora, como tenemos Google, soñé esto. ¿Qué quiere decir? Y hay gente, sinceramente, tan ignorante, que van a creer lo que a veces Google les va a decir. O como dicen en Nepal, ¿verdad? Santo Google. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado. Hermano, ¿sabe que anoche soñé esto y esto y esto y esto? ¿Qué será? ¿Qué querrá decir eso? Bueno, yo creo, yo casi siempre hago esto. ¿Qué comió anoche? ¿Y qué tan tarde se acostó? Sin excepción, dicen los científicos y los que estudian todo esto del cerebro y todo, que todos soñamos. Todos soñamos. Ahora, yo soy uno que nunca me acuerdo. Yo casi nunca sueño. En toda mi vida he soñado poquitas veces. Pero hay gente que me dice que todos los días sueña. Sueñan, ¿verdad? Pero también es algo del subconsciente. Tenemos que tener sumo cuidado porque antes Dios lo hizo. Ahora que puede, Dios es Dios y pudiera hacerlo, pero por algo nos dejó ahora su palabra. Así que lo hizo a través, en el caso de Jeremías también. Ahora lo que podemos ver es que no solo en sueños, pero también por la voz audible de Dios. Lo vimos en Génesis cuando leímos en capítulo 6, recuerda, en versículo 13, en donde dice, dijo pues Dios a Noé. Y le dio todas las instrucciones a Noé de cómo hacer el arca. ¿O cómo la supo? ¿En sueño? No, le habló directamente. Jeremías capítulo 36, Jeremías 36. En Jeremías tenemos aquí lo que dice el Señor, le dice a Jeremías,
Y esto es muy importante porque hasta le da instrucciones. Vamos a leer el versículo 1. Capítulo 36, versículo 1. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Vea qué específico. Esta palabra de Jeremías, de Dios a Jeremías diciendo. Versículo 2. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte hasta los días de Josías hasta hoy. Imagínense la tarea de Jeremías. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque Dios le indicó qué poner. Saca un rollo. Hoy pudiera haber dicho, saque un cuaderno y un lápiz y escribe esto. Eso es lo que es inspiración. Dios diciendo, Dios hablando, Dios dirigiendo, Dios supervisando. Para que ustedes y yo hoy, con toda seguridad, podamos decir, estoy leyendo la palabra de Dios. Lo está haciendo directamente. Ahora es interesante porque en este pasaje, si ustedes lo leen, el rey después lo lee, no le gusta, ¿y saben qué hizo? Quemó el rollo. ¿Y sabe cuál fue la tarea de Dios a Jeremías otra vez? Escríbelo otra vez. Si eso es lo que hace el hombre hoy. Quiere deshacerse de la Biblia. Quiere eliminar la Biblia. Pero nunca han podido. ¿Han quemado muchas Biblias a través de los años? Sí. A través de los años hay muchos países, muchas religiones, muchos fanáticos en contra de Dios que han hecho grandes hogueras con Biblias. Y tú y yo la tenemos. Y hoy hasta tenemos el lujo de tener varias Biblias. Y hasta varias Biblias en el teléfono. Porque algunas, ¿verdad? Varias traducciones. Pero las leemos. A lo menos la tengo ahí en ¿verdad? Anda cerca de mí. Porque está en el teléfono. Wow, qué tristeza. Pero a veces así pensamos. Entonces, a veces Dios habló en sueños, a veces lo hizo directamente, pero también a veces usó ángeles. En el capítulo 22 de Génesis. Recuerden aquí, en el capítulo 22 tenemos ese precioso pasaje en donde Dios pide a Abraham sacrificar a su único hijo, a Isaac. Y le había prometido que iba a multiplicar, que iba a ser una gran nación con este hijo. Y ahora Dios le dice, ofrécemelo en sacrificio. Ahora no es el tema esta noche, pero qué hermoso, Abraham lo hace. Abraham obedece a Dios. Y cuando está haciendo esto, y estoy seguro que él confiaba que Dios iba a hacer algo, resucitar a su hijo o lo que fuera. Versículo 10 dice, Génesis 22, 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cómo creen que se sentiría Isaac? Gracias a Dios que eso no tiene que ver con nosotros hoy día. Así que no se le ocurra que un padre diga, ¿verdad? Bueno, es que Dios me dijo que degollara a mi hijo, entonces, porque posiblemente usted va a dormir en prisión. Versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre mucho. El ángel está hablando. Entonces Dios a veces también usó ángeles para escribir lo que tenemos hoy día en su palabra. ¿Por qué? Porque así Dios lo decidió, lo dijo, lo decidió. El apóstol Pedro, regresemos a donde estuvimos antes, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y recuerda que leímos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue el hombre. No fue por más inteligente, por más erudito. El apóstol San Pablo era un hombre inteligentísimo. Pudiéramos decir, él quizás tuviera varios doctorados. Sin embargo, él mismo dijo, considero todo eso como basura
para ganar a Cristo. Y no fue él quien escribió, sino Dios usándolo, usando también su personalidad. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo ¿qué? Inspirados, dirigidos, soplados, respirados por Dios. Entonces es más o menos que usted va a empezar a escribir y Dios... Y estoy seguro que quizás alguno empezó a escribir algo que no debía y Dios no se lo permite. Ahí es donde entra la preservación de las Escrituras, de lo que Dios hace. Pero es evidente, es evidente. Ahora, veamos algunas cosas de lo que los lectores dicen de la palabra de Dios. Y para esto vamos a ir al Salmo 19. Y pongamos mucha atención lo que están diciendo, porque con lo que ellos expresan, y por lectores, algunos de los mismos escritores aquí de la palabra de Dios que se están refiriendo a la palabra de Dios y que ustedes ahora podemos leer, ustedes y yo podemos leer esos pasajes hoy en día en este siglo. Pero aquí en el capítulo 19 del libro de los Salmos, y noten lo que dice, y vamos a leer en el versículo 10, Salmos 19, versículo 10, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. O sea, deseable más que cualquier riqueza. Se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Es nuestro deseo? La gran mayoría de nosotros ni a veces puede estudiar mucho la Biblia porque el deseo de ganar y ganar y ganar dinero. Y queremos ganar y ganar y ganar dinero y por eso tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. Porque queremos ganar y ganar. Porque queremos pasear, porque queremos mejores cosas. ¿Hay algo malo en querer mejores cosas? No. Pero has llegado a este punto, como el salmista escribe, deseables son. ¿Entiende usted lo que está diciendo el salmista aquí? Que cuando llego a casa, que cuando quiero sentarme, es que deseo escuchar a mi Dios. Deseo. O a veces lo que deseo es solo dormir. Y a veces llegamos muy cansados, claro que sí. O a veces lo que deseo es solo comer. Por eso a veces cuando hablamos de ayuno es, ok, no comas, invierte ese tiempo de la comida en leer tu palabra. No, pero a algunos, ¿verdad?, les cuesta mucho dejar de comer una comidita, porque si no el estómago hace muchos ruidos raros. Pero podrías hacerlo. Pero a veces es muy difícil. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. O sea, imagínense lo que vale el oro ahora. Pero miren lo que sigue ahora. Y dulces, más que miel. A mí me encanta la miel. Pedacito de pan, tostadito, un poquito de miel de abeja, con un poquito de mantequillita y una buena miel de abeja. Y un café. ¡Wow! ¿Verdad? No, porque si lo invito no me queda nada, ¿va? Más usted que come tanto. Entonces, imagínense, más que miel. Y la miel, si ustedes notan, y si la han probado, me imagino que sí, es dulce. Y no es un dulce empalagador como todos los postres que a veces hacen, ¿no? La miel tiene algo que es muy sabrosa. Dice, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Está hablando de la palabra de Dios. El salmista se está refiriendo a la palabra de Dios, a lo que Dios está diciendo. Quizás las mujeres, ¿verdad?, a veces han oído palabras de aquel que hoy día es su marido o aquel que quiere conquistarla. Y usted, y quizás se pregunte, ¿y dónde sacó tanta inspiración? Pero ya después de casados y después de varios años, ¿qué pasó? ¿Está la comida? ¿Ya sí es esto? Cambió las palabras, ¿verdad? Esas palabras románticas por la comida. ¿Qué le pasó? La palabra de Dios es constante. Y va a desarrollar en nosotros un deseo de desearla. Pero ¿sabe cómo se va a lograr eso? Empezando a leerla. No va a venir algo automático. Tienes que empezar a leerla. Este mismo salmista, en el Salmo 119,
Y si quiere usted aprender mucho de lo que son las Sagradas Escrituras, de lo que es la palabra de Dios, aprender el hecho de que la palabra de Dios es palabra de Dios, léase el Salmo 119. Hágalo con frecuencia. Son solo 176 versículos. Miren, qué fácil. Solo es eso, 176 versículos nada más. Hasta podría aprendérselo de memoria, ¿va? Ya nadie contestó, ¿va? Hay que estar larguito, ¿verdad? Pero se podría aprender, claro que sí, si nos ponemos y lo hacemos. Salmo 119, específicamente el versículo 97. Note lo que dice David aquí. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo. Todo el día es ella a mí. ¿Mí? Wow, siempre estamos meditando qué le vamos a decir a la esposa para que no se dé cuenta de algo. ¿Qué le voy a decir al esposo? Y estamos meditando nuestras propias tretas, nuestros propios trucos. Pero ¿cuánto meditas en la palabra de Dios? No, pero ¿cómo va a poder uno meditar? Si tú no trabajar, hay que trabajar. Sí, claro que es cierto. Pero Dios va a usar su palabra durante todo el día si tomas el tiempo para meditar. Creo que esta es una de las cosas que ya casi no se hacen en este siglo. Porque para meditar hay que tener tiempo. Para leer hay que... ¿Y sabes qué? Tenemos el tiempo. El problema es que lo estamos usando mal. No solo eso, mire lo que dice en el versículo 103 de ese mismo Salmo, en el versículo 103, un poquito más abajo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y algunas de las palabras que David oyó de Dios eran fuertes, pero eran dulces, dice él. Dulces. A veces cuando las leía tenía que ver con corrección, pero dice, son tan dulces más que la miel a mi boca. Estos son escritores de la palabra de Dios que también Dios usó para escribir y que ellos mismos se refieren a la palabra de Dios como algo sobrenatural, como algo poderosísimo. Miren lo que Job escribe en medio de todo su sufrimiento, porque Job está sufriendo tremendamente. Y en el capítulo 23, antes de los Salmos, miren lo que él escribe en Job capítulo 23, versículo 12. Dice, del mandamiento de sus labios, ¿qué hace? Nunca me separaré. ¡Wow! Nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca. Noten lo que está diciendo, hermanos. ¿De la boca de quién? De Dios. Él lo está hablando. Él lo está diciendo. Y Job, en todo su sufrimiento, que está sufriendo eternamente. Recuerden, este hombre perdió todo de la noche a la mañana. Este hombre perdió 10 hijos en un solo golpe. Y le dice a Dios, del mandamiento de sus labios, nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Le importó más la palabra de Dios que comer. ¿Cuántos estamos en esa categoría? Especialmente si tenemos un poquito de hambre y nos ponen la comida favorita enfrente. Dirían algunos, pero ¿por qué me tientan? Bueno, me lo voy a comer para tener el estómago llenito y así leer mejor. ¿Verdad? Lees unos versiculitos y con la panza llenita y ¿qué pasó? Se durmió. Wow. Notemos que Job hace referencia directa a que Dios dio su mandamiento de su boca. Jeremías escribe en el capítulo 15, versículo 16, fueron hallados tus palabras y yo las comí. Ahora no es que, ¿verdad?, está sugiriendo que ahora cuando llegue le ponga un poquito de salsa a estas páginas y se las coma, porque posiblemente le dé indigestión. Esa no es la idea. La idea es, en vez de la comida real, es tu palabra comida a mí. Eso es lo que está diciendo. Y tu palabra me fue por gozo. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón.
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces aquí tenemos la evidencia de que la palabra de Dios ha sido dictada, ha sido dada, ha sido soplada, ha sido respirada, ha sido inspirada por Dios. No hay vuelta que darle, por así decirlo. Entonces, ¿de dónde vienen las dudas? Las dudas vienen de aquellos que no quieren creer la Biblia. Las dudas vienen de aquellos que quieren rechazar y hacen caso al diablo, como lo hizo con Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Oh, no, dice Eva, de todo árbol podemos comer. Lo que Dios dijo es que de aquel árbol no lo podemos comer ni lo podemos tocar. Entonces, ¿qué pasa? Nos metemos en problemas cuando nosotros mismos alteramos la palabra de Dios, y vamos a ver en otra ocasión la importancia de que la palabra de Dios es inerrante y que la palabra de Dios es perfecta y que la palabra de Dios tiene autoridad y que la palabra de Dios es de Dios. Y cuidado, si quito o aumento, porque Dios no tolera eso. Y vamos a ver eso, no hoy, pero en otra ocasión. Dios usó a hombres para escribir la palabra. Eso fue lo que Él hizo. Vayan a 1 Corintios. Porque el método divino fue Dios usando a hombres por medio de la supervisión del Espíritu Santo, por medio de Él como Dios y con el Espíritu Santo. Entonces, de esa forma sabemos que estamos recibiendo la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. En primer lugar, Pablo pone la evidencia que ahora, como hijos de Dios, en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, no el del mundo. ¿Ok? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muchas veces nos impacientamos porque queremos ya saber todo. Alguno de ustedes corre para decir, yo quiero saber ya. Pasas por un pasaje, no lo entiendes, llamas a este, llamas al otro, vas a Google, vas así, vas allá porque no entiendes. Y a veces lo que Dios dice, hey, usted no está listo para recibir esto. Y hay que hacer una comparación, lo espiritual con lo espiritual. Por eso es importante que nosotros estemos constantemente leyendo la Biblia. Yo no sé si alguna vez le ha pasado que usted está leyendo y ¡pum!, de pronto viene otro pasaje que se refiere a esto. Y, ¡oh, wow! O de pronto usted está en medio de algo, no sabe qué hacer y ¡pum!, viene algo en la memoria. Dice, Dios me habló. No, Dios te trajo a la memoria. Y en un sentido te habló porque es palabra de Dios. Pero si yo no estoy alimentando mi mente, ¿qué es lo que tengo entonces? En muchos casos pura basura. Entonces, ¿qué vas a poder hacer? Y te frustras porque dices, ay, es que yo no sé qué hacer. Ay, es que yo estoy ore y yo no sé qué hacer, y cuando viene esto y cuando viene el otro. Por eso es importante, para que nosotros vamos entendiendo. Si yo pongo atención al crecimiento normal de los niños, que usted una vez fue niño, ¿se acuerda cuando usted era pequeñito? Era más simpático de lo que es ahora y más bonito, yo creo, y más bonita de lo que es ahora. Imagínense, ¿se acuerda cuando usted era un bebito? Claro que no se va a acordar. Seguro si alguien le enseña fotos, ¿verdad? Va a decir, ¡ay, pero tan lindo era yo! ¿Qué me pasó? Bueno, quién sabe, pero lo que quiero decir con esto es, hay un proceso, ¿cierto? Y vamos aprendiendo cosas, vamos madurando. Es igual con la palabra de Dios. Y si esta es palabra de Dios, si esto es inspirado por Dios, soplado por Dios, respirado por Dios, para que tú y yo la recibamos, el crecimiento se va a dar. Porque su palabra leímos que es ¿qué? Viva. Que es ¿qué? Eficaz. Que es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir. Entonces no puedes evitar que Dios te va a ayudar a crecer y poder vivir en este mundo en una forma increíble, excepcional. Y dice que si medito y la estudio y la obedezco, todo me va a salir bien.
A veces las cosas no salen como yo quiero. Pero tenemos muchos ejemplos en la Biblia de las mismas personas que a veces parecía que no les iba bien. Pero es importante que reconozcamos entonces la naturaleza divina de las Escrituras. Es de Dios. Acabamos de leer en 2 de Pedro 2:21, ¿verdad? En el versículo, en la última parte, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué dice? Hablaron, ¿siendo qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Usó a cada hombre y sus personalidades. Vayan al libro de Números, capítulo 16, porque en este caso podemos aquí ver que Dios usó a Moisés. Y miren lo que Moisés nos dice. Números, después del libro de Levítico, capítulo 16, y vamos a dar lectura en el versículo 18. Número 16, versículo 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas las cosas que no las hice de mi propia voluntad. ¿Notan lo que está diciendo? Soy un instrumento. Dios me está usando para hacer lo que Él va a hacer. Entonces aquí tenemos la evidencia, como en el caso del apóstol San Pablo también, en el caso de Pedro, Dios usándoles, en el caso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Dios usando a estos santos hombres de Dios para que escribiesen exactamente lo que Dios quería que hoy usted y yo leamos. Eso es lo que hace Dios. Segundo libro de Samuel en el capítulo 23. Segundo libro de Samuel, específicamente en el versículo 23, y vamos a leer los dos primeros versículos. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Nota lo que está diciendo Samuel? Yo no estoy hablando de lo que se me antoja. Su espíritu estuvo en mi lengua. O sea que Él controló hasta, pudiéramos decir, hasta ese extremo, la lengua. ¿Por qué? Porque Dios está dando su palabra. Está ayudando al hombre a que escriba, pero también diciéndole qué hablar. Eso es inspiración de Dios. Eso es respiración de Dios. Eso es palabra de Dios, lo que Él está haciendo. Y por eso hoy podemos confiar plenamente. Todas las escrituras, todas las palabras en las escrituras provienen de esa inspiración divina, porque es de Dios. Volvamos a 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, y es algo que quizás debe memorizar, ninguna, ni una sola profecía de las Escrituras es de interpretación humana. No, privada, no, es de Dios. Ningún humano puede interpretar en una forma privada y decir, y privado quiere decir esto es lo que yo creo que dice, y eso es lo que muchas veces decimos. Bueno, yo creo que lo que Dios está diciendo es esto. Bueno, usted puede creer todo lo que quiera, simplemente lea y se va a dar cuenta de lo que Él está diciendo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Y lo estamos leyendo hoy. Entonces usted me va a decir, bueno, fue en aquel tiempo, ¿no? ¿Quién ha guardado que usted y yo tengamos ahora la Biblia? Dios. 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 Entonces, con esto, a usted le toca tomar una decisión. Cada uno de nosotros, al enfrentarnos a lo que dice Dios en su palabra, al ver la evidencia en su palabra, que es palabra de Él, yo tengo que tomar una decisión. Creo que lo que tengo en mis manos es la palabra de Dios. Sí, el problema con las muchas traducciones es que a veces nos dicen, bueno, pero es que esta traducción es mejor que aquella.
Y ahora esta nueva es mucho mejor, así que cómprese la nueva. Y sabe que esta se puede entender mejor que esta otra. Pero ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Que yo entienda la palabra. Y el hombre quiere ya darme una palabra. Hay Biblias que no son versiones, sino lo que se llaman paráfrasis. Y una paráfrasis ya no es copia fiel, es lo que el autor está pensando que Dios dijo. Así que absténganse de tomar una paráfrasis de esa manera. Y por eso, por años he tenido esta Biblia, más de, bueno, quizás no esta en especial, ¿verdad? Pero esta Biblia, la que he leído por más de 50 años. Y cada día me quedo espantado de las cosas que sigo entendiendo que Dios me enseña. Porque es Dios. Vayan a Hechos, capítulo 13. Esta Biblia, la palabra de Dios, tiene que llegar, y vamos a hablar de eso en otra ocasión, tiene que llegar a ser mi autoridad final. Porque, o sea, ¿qué es la autoridad que rige tu vida? ¿Es tu manera de ver la vida o es lo que Dios dice? ¿Verdad? Porque la palabra de Dios es autoridad. Capítulo 13 del libro de Hechos, creo que es empezando en el versículo 32. Sí, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Es interesante porque esta porción hace referencia a dos salmos. Y ustedes pueden luego ir y chequear al salmo, por ejemplo, Salmo 2, versículo 7, y también el Salmo 16, versículo 10. Entonces, debemos hacer de la palabra de Dios, que es la palabra de Él, que es inspirada por Él, que es dada por Él, que es respirada por Él, la autoridad para mi vida. Y es una decisión que cada uno tiene que tomar, porque es muy obvio que es su palabra. Entonces, si es su palabra, porque a veces dudo. Si es su palabra, porque a veces no creo lo que Él dice. Si es su palabra, si es Dios hablando, ¿por qué pongo en duda y pienso que, bueno, yo no sé si lo va a hacer? ¿No te ha cumplido muchas promesas? Entonces, ¿ahora por qué dudas? ¿No te ha provisto de muchas cosas que directamente pediste a Dios? Entonces, ¿por qué ahora dudas que no va a hacer lo mismo o algo mejor? Pero esto nos enseña nuestra humanidad, pero lo que es más triste, nuestra actitud hacia la palabra de Dios, que a pesar de ser la palabra de Él, a veces la rechazamos. A veces no la creemos. Nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame a que lo que lea, lo crea. Y dame una actitud para recibir tu palabra. Padre, gracias te damos esta noche, porque es obvio que tu palabra es tuya. Que hoy tenemos esta Biblia porque tú así lo ordenaste. Tú usaste a través de los años a muchos hombres en diferentes situaciones, culturas, países, razas, costumbres, sus mismas y propias personalidades, para hoy nosotros poder tener tu palabra. Dios, ayúdanos a tener un corazón abierto, con mucho deseo de recibir lo que tú nos has enseñado. Tú conoces cada corazón, a cada persona esta noche, y sabes, oh Dios, nuestra actitud muchas veces. Pero queremos ser hombres y mujeres que aprendamos a recibir este tesoro y poder decir como el salmista,
que es como miel, que es deseable más que cualquier otra cosa. Llévanos con bien ahora a nuestros hogares. Y gracias, Padre, por lo que nos has dado esta noche en Cristo Jesús. Amén.